Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta y con muchas ganas de desentrañar todos los detalles. Ya ven que en el título pusimos algo que a simple vista puede parecer un poco críptico: Undercell no sale de su asombro con sus fans. Kerem planea todo, ¿a qué suena intrigante? Pues déjenme decirles que lo es, y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras estrellas turcas favoritas, Undercell y Kerem Bürsin, y vamos a explorar los recientes acontecimientos que han capturado la atención de miles de personas. Vamos a hablar de esos gestos tan especiales de los fans que han dejado a Ande boquiabierta, y de los movimientos estratégicos y sorprendentes que se rumorea que Kerem está orquestando. Créanme, hay mucho que desgranar y estoy ansiosa por compartirlo con ustedes. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este, y así no se perderán ni un solo vídeo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Dicho esto, vamos a empezar. El mundo del espectáculo turco es un torbellino de emociones, sorpresas y, por supuesto, de talento deslumbrante. Y cuando hablamos de Undercell y Kerem Bürsin, hablamos de una química que trasciende la pantalla y que ha conquistado corazones alrededor del globo. Como saben, su relación, tanto profesional como personal, ha sido un tema constante de conversación y admiración. Pero lo que está sucediendo ahora es algo diferente, algo que nos muestra la fuerza de su conexión con su público y la astucia de Kerem. Empecemos por Ande. La noticia que ha circulado es que Undercell no sale de su asombro con sus fans. Y esto, amigos, no es para menos. En los últimos tiempos hemos sido testigos de gestos de apoyo y cariño por parte de sus seguidores que sinceramente rozan lo extraordinario. No hablamos solo de los likes y los comentarios habituales en redes sociales, que ya son miles y miles, sino de iniciativas que demuestran un nivel de organización, creatividad y devoción impresionante. Hemos visto cómo sus fans, unidos bajo distintas plataformas y grupos, han organizado campañas solidarias en su nombre. Por ejemplo, se sabe de proyectos destinados a ayudar a niños con necesidades especiales, financiados enteramente por donaciones de sus seguidores. Estos actos no solo benefician a quienes más lo necesitan, sino que también reflejan el impacto positivo que Ande genera en la gente. Cuando una figura pública inspira a sus fans a ser mejores, a contribuir a la sociedad, eso es algo verdaderamente valioso. Ande, al enterarse de estas iniciativas, ha expresado en varias ocasiones su profunda gratitud y, como bien dice el título, su asombro. Imaginen recibir noticias de que un grupo de personas que admiran tu trabajo ha decidido destinar sus esfuerzos y recursos a una causa noble, solo por el cariño que te tienen. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Además de las acciones solidarias, los fans de Ande también han demostrado una creatividad desbordante. Hemos visto fanart, vídeos recopilatorios que narran momentos clave de su carrera, e incluso canciones escritas y compuestas por ellos mismos dedicadas a Ande. Estos detalles, que pueden parecer pequeños para algunos, son para Ande un reflejo del tiempo y el afecto que sus fans invierten en ella. Es una reciprocidad de cariño que va más allá de la pantalla, construyendo un puente sólido entre el artista y su audiencia. Ande, en entrevistas y en sus redes sociales, a menudo se muestra conmovida por estos gestos, agradeciendo una y otra vez el apoyo incondicional que recibe. Su asombro no es fingido, es la genuina sorpresa y gratitud de alguien que se da cuenta de la magnitud del amor que ha generado. Es un recordatorio de que la conexión humana, incluso en el mundo digital y mediático, es fundamental. Ahora pasemos a la otra parte de nuestro intrigante título: Kerem planea todo. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su inteligencia, no es ajeno a estas dinámicas. Se rumorea, y con bastantes indicios, que Kerem está orquestando una serie de movimientos estratégicos que involucran tanto su carrera como, indirectamente, su relación y la conexión con sus fans. Por un lado, estamos viendo un Kerem muy enfocado en su desarrollo profesional. Ha estado trabajando en proyectos ambiciosos, explorando nuevos géneros y asumiendo roles que demuestran su versatilidad como actor. Pero lo que llama la atención es la forma en que está gestionando su imagen pública y su carrera. No se trata solo de elegir buenos guiones, sino de
Construir una marca sólida y duradera. Se habla de negociaciones importantes, de colaboraciones internacionales y de una visión a largo plazo que va más allá de la actuación. Kerem parece estar construyendo un imperio, y lo está haciendo con una planificación meticulosa. Pero la parte más intrigante de Kerem planea todo, está relacionada con la manera en que está gestionando la relación entre él, Ande y sus admiradores. Se dice que Kerem, al ser consciente de la fuerza y la dedicación de los fans de Ande, está ideando formas de canalizar esa energía positiva hacia proyectos que beneficien a ambos. Podríamos estar hablando de iniciativas conjuntas, de campañas que conecten a los fans de ambos, o incluso de proyectos empresariales donde ambos jueguen un papel importante. Piensen en esto, si Kerem es consciente de que los fans de Ande están organizando actos benéficos y demostrando un apoyo incondicional, es lógico pensar que él, con su visión estratégica, podría estar buscando la manera de amplificar ese impacto. Quizás esté planeando involucrar a sus propios fans en estas iniciativas, o proponerles a Ande y a sus seguidores la creación de algo nuevo, algo que nazca de esa energía colectiva. Es posible que esté ideando el lanzamiento de una línea de ropa, una fundación, o incluso la producción de una serie o película que involucre a ambos y que, a su vez, pueda generar un impacto social positivo. La clave aquí es la palabra todo. No se trata de una acción aislada, sino de un plan integral. Kerem parece estar pensando en cómo capitalizar el amor y la admiración que el público tiene por él y por Ande, no solo para beneficio personal, sino para crear algo más grande. Podríamos estar ante una estrategia de fandom empowerment, donde los fans no solo son consumidores de contenido, sino agentes activos en la construcción de proyectos y marcas. Imaginemos que Kerem está planeando el lanzamiento de un proyecto de moda sostenible, por ejemplo. Sabiendo que Ande tiene un público muy comprometido y sensible a temas sociales, y que sus fans son propensos a apoyar este tipo de iniciativas, Kerem podría estar diseñando una estrategia para involucrar a ambos fandoms en el desarrollo y la promoción de esta línea. Esto no solo sería un éxito comercial, sino que también enviaría un mensaje poderoso sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Otra posibilidad es que Kerem esté planeando una sorpresa para Ande, utilizando la energía y el apoyo de sus fans. Tal vez esté organizando un evento especial, una recopilación de mensajes de apoyo masivos de sus fans, o incluso un regalo con un significado muy profundo, todo orquestado en secreto. Dado el nivel de admiración que Ande siente por sus fans, un gesto así, impulsado por Kerem, la dejaría sin palabras, tal como sugiere el título. Es importante recordar que esto es en gran medida especulación basada en las señales que observamos. Sin embargo, la forma en que Kerem maneja su carrera y su presencia en redes sociales, siempre calculada y con un propósito, sugiere que hay algo más grande en juego. Él no suele actuar por impulso, sus movimientos suelen ser estratégicos y con una visión a futuro. Ahora, ¿cómo se entrelazan estos dos puntos? El asombro de Ande con sus fans y los planes de Kerem. La respuesta más probable es que Kerem esté utilizando la energía y el apoyo de los fans de Ande, y también los suyos propios, como base para sus ambiciosos planes. Si Ande está asombrada por la magnitud del cariño de sus fans, Kerem, con su mente analítica, está viendo el potencial de esa fuerza y está canalizándola. Quizás Kerem está planeando la creación de una plataforma donde los fans puedan participar activamente en proyectos sociales y creativos, liderados por él y Ande. Una especie de ecosistema donde la admiración se traduce en acción. Y Ande, al ver estos proyectos desarrollarse, no solo se sentiría agradecida por el apoyo de sus fans, sino que también estaría sorprendida por la magnitud y el alcance de lo que se puede lograr cuando se combina el talento de dos artistas con una base de seguidores tan apasionada y organizada, y con un líder tan visionario como Kerem. Pensemos en el impacto de esto. No solo estaríamos viendo a Ande y Kerem en nuevos proyectos artísticos, sino que estaríamos presenciando la creación de un modelo de interacción entre celebridades y fans mucho más profundo y significativo. Un modelo donde los fans son creadores y agentes de cambio. Y Ande, al ser testigo de todo esto, no podría más que expresar su asombro, su gratitud y su orgullo. La verdad es que el mundo del espectáculo turco y en particular la historia de amor y profesional de Ande y Kerem nos ha dado muchísimas alegrías y momentos memorables. Y estos desarrollos, aunque aún envueltos en cierta aura de misterio, prometen ser igual de emocionantes. Nos muestran la evolución de una relación que se fortalece no solo en lo personal, sino también en la forma en que impactan el mundo que los rodea, inspirando a miles de personas.
Para cerrar esta parte, quiero enfatizar la admiración que siento por la forma en que Ande valora a sus fans y la astucia con la que Kerem parece estar manejando su carrera y su influencia. Son un equipo formidable no solo en la pantalla, sino también fuera de ella, demostrando que el éxito verdadero viene de la conexión, la gratitud y la visión. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desglosado las intrigas del título, explorando el asombro de Ander Cell ante el increíble apoyo de sus fans, y los posibles planes estratégicos de Kerem Bürsin para canalizar esa energía y crear algo extraordinario. Hemos hablado de la fuerza del fandom, de la importancia de la gratitud y de la visión a largo plazo en el mundo del entretenimiento. En resumen, hemos visto cómo el amor de los fans puede ser una fuerza impulsora increíble, y cómo un líder inteligente puede transformar esa energía en proyectos que van más allá de lo esperado. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones y mantenernos al día de las últimas novedades de nuestros artistas favoritos. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que está planeando Kerem? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Ande y Kerem emprender juntos, inspirados por sus fans? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus ideas en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran like. Nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que más personas descubran nuestro contenido. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y formar parte de nuestra creciente comunidad. Y activen la campanita de notificaciones para que les avisemos cada vez que subimos algo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Juntos podemos hacer que esta comunidad crezca aún más. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.